Eh, yo quería primero excusar al doctor Francisco Muñolo, que no ha podido estar presente hoy, porque recibíamos una visita internacional también y ya estaba pactada con anterioridad. Y quiero primero agradecer muy especialmente a la Academia Nacional de Medicina, a su representante, a su presidente, Marcelo Lizari, y al doctor Mario Ginesín, del Cuerpo Médico Forense, el decano del Cuerpo Médico Forense. Por supuesto también agradecer a todos los expositores y comentaristas que van a estar en el día de hoy, el miércoles que viene y el miércoles 13. Y especialmente al doctor Julio Ravioli, por ahí, porque fue una ayuda fundamental para la realización de este taller. Y también, obviamente, a todo el personal de la Procuración Penitenciaria que trabajó muy fuertemente y muy comprometidamente para la realización de este taller, que es un proyecto financiado con el Fondo del OPCAT de Naciones Unidas. Brevemente, como todos ustedes saben, bueno, la Procuración Penitenciaria es el organismo de control de derechos de los privados de libertad en cualquier contexto de encierro, pero no solo en cárcel, sino también en comisarías, en prefectura, en gendarmería, en el Instituto de Menores. Y esta misión de la Procuración también fue fortificado con la creación del Mecanismo Nacional contra la Tortura, la Ley 26827, donde la Procuración Penitenciaria es el mecanismo para el sistema federal. La tortura fue siempre un eje fundamental de la Procuración. Fíjense, en el año 2007 realizamos la primera investigación sobre torturas y malos tratos en cárceles federales. Y digo fue inicialmente porque recién a mediados del 2005 la Procuración tuvo recién por primera vez un presupuesto propio que le dio la independencia correspondiente para poder trabajar esta investigación. Y esta investigación, que después va a hablar mucho mejor la doctora Setinsky en el panel que viene, esta investigación nos dio el 64,3% de la población federal había recibido en algún momento un acto de tortura o malos tratos. Y si nos íbamos al colectivo de jóvenes adultos comprendidos entre 18 y 21 años, esta cifra se elevaba al 85,3%. Esto, obviamente, además de muchos problemas que nos trajo, nos llamó a la atención a poder crear un procedimiento especial para poder investigar cada caso de torturas y malos tratos. Y ese procedimiento, que consta de abogados, de médicos independientes, donde se aplica el protocolo de Estambul, donde se aplica a la realidad de este procedimiento. En el 2008, nosotros para poder realizar la denuncia necesitamos el consentimiento de la persona que fue víctima de un acto de tortura o malos tratos. Y solo el 7% en el año 2008 prestó esa conformidad. Ahora bien, el trabajo serio de médicos independientes, de abogados, de respuestas judiciales, nos dio que en el año 2018 el 41% había prestado conformidad. Y si mal no tengo entendido, para este último año ya estamos casi en el 50% de la población que denunció a la Procuración, presentó el consentimiento informado. Y cuando hablo de respuestas judiciales, lo digo de forma muy seria, porque no había respuestas judiciales anteriormente ante denuncias de torturas o malos tratos. Y hoy por hoy ya tenemos más de 30 condenas, más de 200 imputaciones. Esto, insisto, es de la seriedad y la importancia que nosotros le damos al protocolo y a este procedimiento. Por eso destaco mucho la importancia de este encuentro interdisciplinario entre distintos médicos de distintas instituciones, de abogados, y entiendo que va a ser
muy fructífero este taller de estos 3 días, donde seguramente vamos a poder darle la mayor importancia al protocolo de Estambul, que no es muy difundido en la Argentina, y un organismo como la Procuración que sí está trabajando durante muchos años en este sentido. Así que rescato la presencia de todos ustedes y les doy la palabra al dueño de casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, autoridades presentes, colegas, abogados y demás personas que van a hacer de esta reunión un evento, creo que lo van a recordar siempre. Desde ya, en nombre de la Academia de Medicina, les doy la más cordial bienvenida a para expresarles que me siento honrado por haber sido convocado para inaugurar estos talleres, en los que se presentarán los aportes de los médicos y de la medicina en la prevención y sanción de la tortura y promover el cumplimiento del Protocolo de Estambul. Agradezco al Procurador Penitenciario de la Nación, doctor Francisco Muñolo, su amable invitación, quien con la colaboración del académico Julio Ravioli han organizado estos talleres, que en el marco del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura de Argentina en el monitoreo de los sistemas de salud en el encierro. Huelga decir que para la Academia esta actividad reviste particular importancia, toda vez que se trata de generar un espacio de reflexión y formación respecto de las responsabilidades de médicos, abogados y todos los organismos involucrados en la prevención y sanción de la tortura. Creo también importante destacar que han sido invitados estudiantes de la carrera de Medicina Legal de posgrado, lo cual pone en evidencia la faceta docente de esta reunión. Desde ya, digamos, todos los que participan en estos talleres son expertos y calificados conocedores del tema. Está todo el cuerpo médico forense representado por los miembros que están actualmente en actividad, como algunos retirados. Están profesores de medicina legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, peritos médicos forenses, abogados especializados de Procuración Penitenciaria de la Nación, y todo esto garantiza un alto nivel científico y docente de cada uno de los talleres que se llevarán a cabo. Ya se mencionó acá lo que es el Protocolo de Estambul, y yo no les voy a decir a ustedes de qué se trata, pero que lo que puedo decir es que, a pesar, ¿no es cierto?, de la existencia de este protocolo, la violación a los derechos humanos continúa, y continúa también en nuestro país. Y así, mirando un poco qué es lo que ha ocurrido en nuestro país, veo que hay un registro efectuado, ¿no es cierto?, en la Argentina, que reveló en el año 2018 6.300 hechos de tortura. Recién comentaba con el doctor Ravioli otro hecho también para mí sorprendente e inadmisible, publicado en la revista médica quizás más importante, que es el New England Journal of Medicine, en donde se denuncia que la CIA en Estados Unidos contrató médicos y abogados para realizar prácticas de tortura, incluso diseñadas por los médicos, para interrogar a sospechosos de terrorismo. De manera que con esto, es decir, se pone en evidencia una flagrante contradicción, ¿no es cierto?, de la condición médica y el juramento hipocrático. Por esto, nada más apropiado que la Academia de Medicina sea la anfitriona para expresar y reforzar las obligaciones de los médicos y demás profesionales de la salud en el marco de los derechos humanos en los diferentes ámbitos penitenciarios. Yo no tengo dudas que estos talleres serán una experiencia enriquecedora para todos, y que de sus conclusiones y recomendaciones se genere un cambio radical en nuestro país
en cumplimiento de los derechos humanos para los más de 100.000 personas que hoy se encuentran en los servicios penitenciarios. Muchas gracias. Doctor Ginesín. Bueno, buenas tardes. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Marcelo Elizari, doctor Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto interino de la Procuración Penitenciaria de la Nación, señor académico, profesor doctor Julio Ravioli, señores colegas, señoras y señores. Me siento profundamente honrado por la invitación y agradezco profundamente también al Procurador Penitenciario de la Nación, doctor Francisco Muñolo, y al académico, doctor Julio Ravioli, como a todos los que han organizado y posibilitado este taller, en el proyecto del fortalecimiento de las capacidades, de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura de Argentina en el monitoreo de los sistemas de salud en el encierro. Sin duda alguna, generar un espacio formativo de reflexión tiene como objetivo intensificar y concientizar nuestro desempeño como profesionales de la medicina, fundamentalmente, y nos interpela también como seres humanos, así como también en el ejercicio de nuestra función como guardianes de la vida y de la salud, que obviamente incluyen a todas las especialidades médicas. La tortura, rastreable en el mundo occidental, comenzaría o habría comenzado en Grecia y se estima que se intensificó entre los siglos XII y XVIII. A mediados del siglo XIX fue totalmente abolida por todos los sistemas judiciales europeos, pero reaparece desgraciadamente nuevamente en el siglo XX, visibilizándose su aplicación en los sistemas políticos no democráticos, así tanto como los democráticos. Como decano de este Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, les comparto que trabajamos con respeto y responsabilidad en cada acto profesional, teniendo presente siempre el protocolo de Estambul, así como en la morgue judicial se realizan las autopsias en el marco del protocolo de Minnesota. Agradezco, sí, profundamente la invitación de sumar a los integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional a la propuesta de esta actividad que nos enriquecerá tanto intelectualmente como seres humanos y también en nuestra profesión médica, ya que las personas depositan en nosotros lo más preciado que poseemos, la vida como valor fundante y la salud como valor de resguardo. Que sea este, entonces, el comienzo de muchos encuentros más, continuando y fortaleciendo nuestro compromiso, el cual es honrar la vida y la justicia. Bueno, queda entonces a los disertantes. Ahora viene el próximo panel. Por eso, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de trabajo de estas 3 jornadas que comienzan en el día de hoy. Estas 3 jornadas de trabajo
sobre la investigación de la tortura. En este primer panel vamos a comenzar con las palabras de Paula Osietinsky. Paula es abogada por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Criminología y Sociología Jurídica Penal por la Universidad de Barcelona y, fundamentalmente, es jefa del área de investigación y documentación eficaces de casos de tortura y malos tratos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Así que, con las palabras de Paula, inauguramos esta mesa. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo les voy a contar un poco el trabajo que desde hace más de 10 años venimos realizando en la Procuración Penitenciaria de la Nación para documentar e investigar casos de tortura. Bueno, me parece importante comenzar diciendo que en el año 2007, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, se llevó adelante una investigación sobre tortura y malos tratos en cárceles federales, de la cual derivó el libro Cuerpos Castigados. Dicha investigación fue la génesis del procedimiento para la investigación y documentación eficaces de casos de tortura e incluso para la creación de un área específica dentro del organismo que se ocupara de llevar adelante este procedimiento. Como resultado de la investigación que les mencioné, surgió que el 64,3% de la población penitenciaria federal había sufrido tortura física. A partir de este resultado tan concluyente, desde el organismo se deciden diferentes líneas de acción en relación a la tortura. Una de ellas, tal como señalé, fue el diseño del protocolo de actuación y la puesta en marcha del mismo. La hipótesis con la que se trabajó en la investigación fue que la pena de prisión es y se despliega en gran medida como pena corporal, a través de prácticas penitenciarias violentas o vejatorias, malos tratos físicos y torturas sobre las personas encarceladas. Estas prácticas regulares y sistemáticas responden a estrategias de gobernabilidad de carácter claramente institucional. Con estos resultados tan categóricos desde el organismo, solo restaba pensarse líneas de acción directas en pos de combatir la tortura, considerando este tipo de labor como eje prioritario de un organismo de derechos humanos con características como las que posee la Procuración Penitenciaria. Una de esas líneas de acción fue la creación del procedimiento para la investigación de casos de tortura y malos tratos basadas en el Protocolo de Estambul, que como todos saben se trata de un conjunto de normas internacionales que establece pautas para documentar casos de tortura. A partir de la aplicación del procedimiento, la información obtenida ha nutrido tanto al Registro Nacional de Casos de Tortura como a las bases de datos que lleva adelante el equipo de estadísticas y bases de datos del organismo. La creación de estos registros ha venido en consonancia con la idea de eje central de trabajo que tiene el organismo en relación a la cuestión de la tortura. Los objetivos de este procedimiento son adoptar con celeridad y eficacia medidas para la protección de los derechos de las personas víctimas de tortura. En este sentido, es importante poner el eje en la celeridad y eficacia. En muchos casos, si no se actúa con la rapidez necesaria, las lesiones que podrían ser prueba en una causa judicial podrían desaparecer. Desde el área, una vez que el investigador obtiene el consentimiento informado por la víctima para ser examinado por un médico, se da inmediato aviso para que a más tardar en el término de 24 o 48 horas concurra un profesional de la salud a realizar el examen médico. Otro de los objetivos es conocer, dilucidar y documentar la mayor cantidad de casos posibles de tortura. Sin perjuicio de los datos que pudieran arrojar los registros, es importante recordar que la tortura tiene diversas estrategias de encubrimiento. Por ejemplo, a través de la amenaza a las víctimas o la naturalización de los hechos por parte de quienes la padecen. Es decir, que podemos hablar de una cifra negra que puede disminuirse a través de la aplicación eficaz del procedimiento, permitiendo romper una proporción significativa de la invisibilización de las acciones que genera la institución carcelaria. Podemos afirmar entonces que la documentación permite caracterizar y dimensionar el fenómeno, generando información para analizar la sistematicidad de este tipo de prácticas ejercidas por personal penitenciario dentro de las unidades carcelarias federales. Otro de los objetivos es determinar la responsabilidad de las personas implicadas.
El procedimiento pretende recabar información respecto de hechos de tortura a fin de formular una denuncia penal o realizar un informe con reserva de identidad, dependiendo de cuál sea la voluntad de la víctima. En el primero de los casos se le da intervención al Poder Judicial, que es quien tendrá a cargo la tarea de determinar las responsabilidades institucionales. En el caso que la víctima preste su consentimiento para un informe con reserva de identidad, se recaba la mayor cantidad de pruebas posibles con la intención de dilucidar quiénes fueron los responsables institucionales e incluso directos del hecho de tortura, pero siempre priorizando la reserva de identidad para la protección de la víctima, que consintió que sea el organismo quien realice una investigación salvaguardando sus datos. Otro de los objetivos es identificar, describir y analizar las prácticas institucionales que hacen posible la ocurrencia e impunidad de la tortura. Otra cuestión que refleja la cifra negra es que las intervenciones de la Procuración Penitenciaria en materia de investigación o denuncia penal se realizan siempre que la víctima autoriza la realización de alguna de estas posibilidades, de modo tal que el entrevistador se enfrenta con distintos escenarios para relevar y develar los hechos. Es decir, no solo deben generarse rupturas sobre los mecanismos que el Servicio Penitenciario Federal construye para invisibilizarlos, sino que es necesario contar con el consentimiento de la víctima y su aceptación a narrar los hechos. Otro de los objetivos es contribuir al desarrollo de políticas institucionales para prevenir y erradicar la tortura. Al respecto podría decirse que visibilizar el problema ya es una política institucional para prevenir y erradicar el flagelo. No puede erradicarse aquello que no se conoce. Por otra parte, la presencia tanto de la Procuración Penitenciaria como de otros organismos, tal como lo establece el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, ya constituye una forma de prevenir la tortura. Y el último de los objetivos es contribuir con las tareas que desarrollan jueces y fiscales para investigar y sancionar la tortura. En este sentido es fundamental la labor de los médicos que constatan lesiones. Resulta una prueba muchas veces irrefutable aquella que puedan recabar los profesionales de la salud, y en muchos casos la única prueba, ya que estos hechos ocurren tras los altos muros de una cárcel. Esto está basado en el artículo 77 del Protocolo de Estambul. En función de lo que establece el artículo 78 del Protocolo de Estambul, existen 4 principios básicos. El primero, de protección de víctimas y testigos. Segundo, efectividad, celeridad y diligencia. Este tiene que ver con lo que señalaba anteriormente, de actuar con rapidez en pos de la salvaguarda de la prueba. Tercero, coordinación y complementación. Todos los asesores de la Procuración Penitenciaria actúan coordinadamente y cualquiera que recoja un relato de tortura debe hacerse eco del mismo aplicando el procedimiento sin importar el área en la que se desempeñe. Y cuarto, el de interpretación, que establece que el procedimiento se interpreta de acuerdo al Protocolo de Estambul. Las características de la entrevista deben ser las señaladas, priorizando siempre la integridad física y psíquica de la víctima en adecuadas condiciones de privacidad, no revictimizando, dando muestras de sensibilidad, informar las posibles consecuencias y no prometer aquello que no se podrá cumplir. En caso que no sea posible llevar adelante una entrevista priorizando la integridad física o psíquica, es mejor no hacerla y volver más tarde o al otro día. También resulta importante empatizar con la víctima. Esto generará la confianza necesaria para que relate los hechos. En relación al trabajo de la Procuración, como desde hace años viene recorriendo cárceles, los detenidos y las detenidas ya conocen a los asesores y en la mayoría de los casos prestan su testimonio sin problema. Igualmente podría suceder que por temor no estén dispuestos a contar lo que sucedió, en cuyo caso debemos ser respetuosos de la voluntad de la víctima. Y es importante aclarar qué competencias no son propias y cuáles no. Esto relacionado con no realizar promesas que no podremos llevar adelante. Por ejemplo, la Procuración no tiene facultades de disponer traslados, por lo cual no podemos prometer un traslado que no vamos a poder hacer efectivo. El contenido de la entrevista y cómo debe llevarse la misma es de vital importancia. Además de los datos personales, lo más relevante es el relato de los hechos y en las denuncias penales debe respetarse la literalidad. Son importantes las preguntas, pero respetando el principio de no revictimizar. Recordemos que nos están relatando situaciones humillantes y dolorosas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del Protocolo de Estambul, tanto la víctima como el entrevistador suscriben conjuntamente un consentimiento informado. Las opciones previstas son la realización de una denuncia penal, un informe con reserva de identidad y un examen médico y registro fotográfico. En caso que la víctima consienta realizar una denuncia penal y tiene lesiones que den cuenta de la tortura que sufrió, es importante que el médico concurra con la mayor celeridad posible a examinarla, ya que el informe que realice el galeno constituirá prueba relevante en la causa que se tramite. La visita del médico cumple un doble objetivo. Primero, constatar las lesiones que pudieran existir. Y segundo, la presencia de un funcionario del organismo como método de protección y o prevención. Posteriormente, habrá nuevas visitas por parte de otros funcionarios que tendrán el mismo objetivo. En caso que la víctima consienta la realización de un informe con reserva de identidad, el investigador tendrá a cargo la tarea de dilucidar los hechos y posibles responsables. Para ello se remiten una serie de notas al Servicio Penitenciario Federal, se entrevista a testigos y se recaba todo tipo de información que pudiera resultar de utilidad para la investigación. En cuanto a las represalias que pudiera sufrir la víctima, el mismo formulario de consentimiento informado cuenta con la leyenda: soy consciente de que en caso de presentarse la denuncia penal es posible que sufra presiones o malos tratos por parte de los autores del hecho o de otras personas. Y también sé que si bien la Procuración Penitenciaria puede impulsar la adopción de medidas para mi seguridad, dicho organismo no está en condiciones de garantizar mi protección. Esto tiene que ver con dejar claro cuáles son las competencias del organismo y no comprometerse con cuestiones que no podrán hacerse efectivas. Este es el formulario que llevan adelante los médicos que constatan las lesiones. Las condiciones de la entrevista con el médico deben ser las mismas que ya mencioné antes para la entrevista con el investigador. Del examen médico hay un punto fundamental, que es relevar si existe correlación entre el relato de los hechos y las lesiones constatadas. Este punto es de vital importancia como prueba, así como a qué obedecen las lesiones cuando, por ejemplo, del relato surge que la víctima fue golpeada con algún tipo de objeto contundente. Tal como ya señalé, debemos destacar la importancia fundamental que tiene la entrevista con del médico con la víctima. En primer lugar, si se actuó con la celeridad y la eficacia necesarias, podrá recabar una prueba de trascendental importancia para una causa judicial o para el registro del hecho. Y en segundo lugar, es la presencia de un funcionario dentro de la unidad penitenciaria que también hace las veces de protección y o prevención. Además de la correlación entre el relato y las lesiones, el informe deberá contener las circunstancias de la entrevista, es decir, si se ha llevado en adecuadas condiciones de confidencialidad, un detalle de los hechos, descripción de las observaciones y fotografías. El formulario médico que utilizan los profesionales de la salud del organismo para constatar lesiones fue diseñado en base a las pautas que establece el Protocolo de Estambul. Es importante llevarlo a cabo con rigurosidad y exhaustividad. Según lo dice el Protocolo de Estambul, existe un vínculo claro entre los derechos humanos y el principio de ética de atención a la salud. La premisa fundamental de toda ética de atención a la salud es el deber fundamental de actuar siempre en el interés del paciente, sean cuales fueren las limitaciones, presiones u obligaciones contractuales. Estos sigue siendo el formulario utilizado por los médicos para constatar lesiones. El artículo 122 del Protocolo de Estambul está relacionado con lo que se señalaba anteriormente en cuanto a la importancia de señalar en el informe médico si existe una correlación entre el relato de la víctima y las lesiones constatadas. Por otra parte, este artículo señala la importancia de visibilizar las consecuencias físicas y o psíquicas que deja la tortura, lo que no hace más que reforzar aquello que he venido sosteniendo en cuanto a la importancia de la labor médica en estos casos. Algunos datos sobre el trabajo que se viene desarrollando durante el 2019. Desde enero a septiembre, aún faltan procesar los datos de octubre, se han abierto 190 expedientes de tortura,
174 son casos individuales, 16 son colectivos. 74,2 ocurrieron en el ámbito metropolitano y 25,8 en el interior del país. Probablemente a fin de 2019 nos acerquemos a más de 400 casos. Todavía hay casos documentados en las delegaciones del interior que no han llegado y por lo tanto no han sido registrados y aún que todavía están siendo trabajados y no llegaron a ser registrados. Acá es una distribución de la tortura según el lugar, la mayor parte en cárceles federales. Lo que corresponden a otros servicios provinciales son cárceles provinciales con presos federales. Y también están institutos de menores, bueno, policía. El total de las víctimas entre casos colectivos e individuales son 251 víctimas, de las cuales 119 consintieron realizar una denuncia penal. 28 padecieron tortura en más de una oportunidad. Esto es un detalle de las víctimas por cárcel, a la cabeza el Complejo Penitenciario Federal número 1 de Seiza, que desde hace años viene a la cabeza. Esta es un poco la evolución histórica a la que hacía mención el Procurador Penitenciario Adjunto Interino. Comenzamos en el 2009 con 198 casos, tuvimos 558 en el 2018 y llegamos al récord en el 2014 con 820 casos. Este es un cuadro de la modalidad de las agresiones, golpes de puño, 80%. Posturas de sometimiento, que en muchos casos agrava la tortura, estando de espaldas y en el piso a la cabeza. Me apuro porque me acaban de decir que me queda poco tiempo. Este es un relato relevado por uno de los investigadores, donde se ve claramente, además del relato de los golpes, las posturas de sometimiento a las que hacía referencia. Este es el informe médico realizado por un profesional de la salud del organismo. Ahí se ve si existe correlación entre el relato y las lesiones, una descripción de las lesiones, si se realizó en adecuadas condiciones de confidencialidad. Y estas son algunas de las fotos que tomó el médico cuando realizó el informe. Este es otro relato, es del 8 de marzo del año pasado en la cárcel Complejo Penitenciario Federal número 4 de mujeres, donde en consonancia con lo que estaba pasando afuera, las mujeres realizaron una medida de fuerza reclamando el pago de unas horas y por tanto fueron reprimidas. Y acá algunas de las fotos de las lesiones que se recabaron de ese relato. Para terminar, quiero decir que si bien la violencia dentro de los espacios de encierro no solamente se hace presente a través de la tortura y los malos tratos, debemos reconocer que es una de las formas más terribles de desplegarse y por eso resulta uno de los ejes fundamentales de trabajo que se lleva adelante desde el organismo. Sabemos que erradicar estas prácticas no son tareas sencillas, pero entendemos que visibilizar aquello que se esconde tras los altos y oscuros muros de la cárcel es un paso para comenzar a andar el camino. Finalmente, quiero mencionar al equipo que con mucho compromiso cada día le pone el cuerpo y el alma al trabajo que se desarrolla en el área. Ellos son Gabriela López, Sonia Cuesta, Santiago Sagastume y Mauricio Balbachán, quien me ayudó mucho con este PowerPoint. Gracias. Bueno, gracias Paula. Seguimos en esta mesa escuchando a Marta Monclús Massó, que es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, universidad donde también estudió su licenciatura en Derecho y una maestría en Sistema Penal y Problemas Sociales. Marta también es directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Adelante, Marta. Muchas gracias, Rodrigo. En primer lugar, les quería recordar, lo ha hecho el
doctor Elizalde al iniciar la presentación, que este taller ha sido organizado por la Procuración Penitenciaria, con la inestimable colaboración del doctor Julio Ravioli, en el marco del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en la Argentina, en el monitoreo de los sistemas de salud en el encierro, financiado por el Fondo de Naciones Unidas del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura. El proyecto, básicamente este Fondo de Naciones Unidas Este Fondo de Naciones Unidas tiene el objetivo de lograr promover la implementación de las recomendaciones efectuadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que sería el órgano de tratado del protocolo facultativo. Este Subcomité para la Prevención de la Tortura visitó la Argentina en el año 2012 y emitió su informe en 2013, realizando un montón de recomendaciones al Estado sobre la situación carcelaria en general, y en particular sobre el acceso a la salud efectuó algunas recomendaciones que son las que en este proyecto de trabajo que nos financió el Fondo OPCAT queremos promover. Este proyecto lo estamos codirigiendo la doctora Andrea Triolo y yo, y está colaborando una parte muy relevante de la Procuración Penitenciaria. ¿Cuáles son esas recomendaciones formuladas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura que queremos promover que se implementen en la Argentina? Bueno, son las que tienen en pantalla. El Estado tiene que garantizar asistencia médica efectiva en todas las cárceles 24 horas al día, 7 días por semana. Todo examen médico, incluyendo los de ingreso a las unidades penales, debe efectuarse siempre respetando estrictamente el derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Eso no se respeta, eso es lo que verificó el Subcomité para la Prevención de la Tortura en 2012 y lamentablemente sigue sin respetarse en la actualidad. También señaló el subcomité que los informes médicos deben poder incluir una referencia a la posible causa de una lesión que indique la persona privada de libertad. Los informes médicos que emite el Servicio Penitenciario Federal siguen sin incluir la referencia a la causa de la lesión. Por otro lado, el Subcomité de Prevención de la Tortura también recomienda que los servicios médicos sean provistos directamente por el Ministerio de Salud a nivel federal y provincial. Esa recomendación es la que tratamos de promover con fuerza a través de este proyecto financiado por el Fondo de Naciones Unidas. Y asimismo, el subcomité recomienda al Estado que establezca un sistema de exámenes independientes de conformidad con el Protocolo de Estambul, en virtud del cual médicos forenses y psicólogos calificados lleven a cabo exámenes exhaustivos cuando tengan indicios de que el detenido haya podido ser sometido a tortura o malos tratos. Esta recomendación es la que queremos trabajar específicamente en este taller de estos días. Aclaro que en el marco de este proyecto también hemos ido a realizar talleres sobre la implementación del Protocolo de Estambul en distintas provincias de la Argentina, en el interior, con mecanismos de prevención de la tortura locales. Hemos estado en Chaco, hemos estado en Misiones y hemos estado en Mendoza. La verdad que los talleres fueron interesantes, se promovieron algunas discusiones muy relevantes en Chaco con médicos del Cuerpo Médico Forense de esa provincia. También en la provincia de Misiones fue interesante que participó con mucha presencia el Servicio Penitenciario de Misiones, participó en el público, estaba sentada la directora del Servicio Penitenciario de Misiones, la jefa médica del Servicio Penitenciario de Misiones y una gran cantidad de los médicos que se desempeñan en ese servicio penitenciario. Acá en este taller también han sido convocados el Servicio Penitenciario Federal y en particular los médicos. Desconozco si están o no ahora entre el público, ojalá que sí, si no se sumen en las próximas sesiones, porque la verdad que nos interesa poder entablar un diálogo franco también con ellos y con las dificultades que puedan tener, en particular en el caso de este taller, en realizar informes médicos conforme al Protocolo de Estambul. El objetivo de este taller, por tanto, sería generar un espacio de reflexión e intercambio sobre las prácticas institucionales de médicos y otros funcionarios, tanto del ámbito de la salud como de la justicia, frente a los casos de malos tratos y tortura, y capacitar en relación a los lineamientos establecidos por el Protocolo de Estambul.
¿Por qué es importante que se aplique el protocolo de Estambul? Básicamente porque la falta de aplicación de ese protocolo que establece las pautas para la investigación de la tortura se traduce en obstáculos muy relevantes para avanzar en la prevención y en la sanción de la tortura. Si la constatación de una lesión no se recoge y resguarda adecuadamente, es muy difícil luego avanzar en una investigación eficaz conforme exigencias internacionales, y eso involucra responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de obligaciones convencionalmente contraídas. La Argentina ratificó el Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas y ahí nos obligamos a investigar adecuadamente la tortura, y además el órgano de tratado, el Comité contra la Tortura, en sus informes periódicos ante los exámenes que realiza la Argentina, viene reiterando cada 4 años o cuando nos sometemos al examen que hay que investigar efectivamente y de forma eficaz la tortura. Lo dijo la última vez en el examen de 2017. El CAT, el Comité contra la Tortura, ha venido señalando reiteradamente que se encuentran una gran cantidad de denuncias por tortura y eso no se corresponde después con condenas por tortura. Hay muy pocas condenas por tortura en comparación con la gran cantidad de denuncias por tortura que hay en la Argentina. Por lo tanto, ahí hay algún problema en medio sobre el cual queremos reflexionar en este taller. La Procuración Penitenciaria tiene un registro de casos judiciales de tortura en el que básicamente se hace seguimiento judicial de cada una de las denuncias que se presentan conforme el procedimiento de investigación que ha relatado Paula Osietinsky. Los datos que arroja el registro de la Procuración Penitenciaria de casos judiciales de tortura ponen de manifiesto que la inmensa mayoría de las denuncias judiciales terminan archivadas. De un total de 520 causas penales iniciadas por denuncia de la Procuración Penitenciaria en los años 2014, 2017 y 2018, en marzo de este año el 60% ya estaban archivadas. En solo 38 de estas 520 causas se había avanzado en imputaciones concretas, con un total de 109 personas imputadas, personal penitenciario. Y sin embargo, solo una causa había sido elevada a juicio y no hay ninguna condena. De la cantidad de denuncias que se han realizado, de 520 denuncias, no hay una sola condena. Hay realmente un problema sobre el que queremos reflexionar y debatir honestamente, digo, para ver cuáles son los problemas que obturan las investigaciones eficaces. El Protocolo de Estambul establece como objetivo general de la investigación aclarar los hechos en relación a los casos de tortura para identificar a los responsables y facilitar su procesamiento. Para lograr investigaciones eficaces, dice el Protocolo de Estambul también, que es preciso que las personas encargadas de las investigaciones puedan hacer varias cosas. En primer lugar, deben tratar de obtener declaraciones de las víctimas de la presunta tortura. ¿Cómo deben ser esas declaraciones? Bueno, deben ser declaraciones bien completas, detalladas. Hay que tratar de preguntarle cómo sucedió el hecho, si puede identificar a los agresores, si había testigos que puedan relatar lo que sucedió. Hay casos en que hemos verificado que la justicia cita a la víctima de tortura a declarar, la víctima llega a declarar y es preguntada sobre si ratifica o no ratifica la denuncia. Bueno, eso es un problema porque en caso que la víctima diga que no ratifica la denuncia, muchas veces la causa queda archivada automáticamente. Esto no nos parece de ningún modo correcto porque el delito de tortura es un delito de acción pública y como delito de acción pública debe ser investigado. Una vez hay una denuncia, no se desisten, las denuncias no se pueden desistir. La víctima puede ser que esté amenazada. Es más, está claro que, lo ha relatado también Paula, la entrevista o el interrogatorio de la víctima debe hacerse sin presencia de personal penitenciario o de otras fuerzas de seguridad dentro del lugar donde
donde se le tome testimonio, pero incluso en el trayecto donde la persona es llevada por personal que integra la misma fuerza que la ha sometido a esas prácticas, puede ser que haya sido amenazada. Por lo tanto, el hecho de no ratificar la denuncia no implica que se tenga que archivar automáticamente la causa, hay que buscar otras pruebas, hay otras pruebas posibles. Bueno, ¿cuáles son? El Protocolo de Estambul dice que hay que recuperar y preservar pruebas. En los establecimientos penitenciarios hay una gran cantidad de documentación, hay libros para todo, libros de requisa, libros de guardia. Bueno, la justicia tiene que recabar esos libros y los tiene que recabar de forma veloz, de forma rápida, no mediante un oficio que le manden en algún momento esos libros o copias de esos libros, sino mediante un secuestro, una orden de presentación de esos libros para evitar adulteraciones, básicamente, de las pruebas. Luego está también las videocámaras. Digo, en los establecimientos penitenciarios hay cámaras de videovigilancia, no en todos los lugares. Eso es muy problemático. Digo, estamos en una sociedad muy desarrollada tecnológicamente. En lo que ocurre en las ciudades, en cualquier calle de nuestras ciudades, normalmente está filmado. Hay millares de cámaras por la ciudad que filman lo que sucede. No puede ser que dentro de cárceles o de comisarías no se conozca lo que sucede, no esté filmado. Digo, obviamente resguardando algunos espacios de intimidad de las personas, pero tiene que haber cámaras de videovigilancia y tiene que haber como un centro de monitoreo externo, porque no pueden ser adulteradas esas imágenes. También del registro de casos judiciales de tortura hemos verificado que en más de la mitad de los casos en que la justicia pide al establecimiento penitenciario las filmaciones, esas no se aportan. En algunas ocasiones no se aportan y no se contesta nada, en otras ocasiones se contesta que justo en ese sector no había cámara, en otras que el disco duro estaba sin funcionar, en otras que la grabación se conserva únicamente por 24 horas o 48 horas. Digo, tiene que haber una regulación sobre ello porque es una prueba fundamental también las videocámaras. Luego está la prueba médica, por supuesto, se debe asegurar un examen médico forense conforme a las pautas del Protocolo de Estambul. Fundamental que no haya presencia de personal policial o penitenciario durante la realización del examen, y en caso de que sea inevitable debe quedar constancia de eso, porque puede ser un motivo para anular un informe médico. Es interesante también plantear el lugar de realización de los informes médicos. Ahí se planteó en el taller que hicimos en el Chaco, planteó personal del Cuerpo Médico Forense de la provincia, planteó que les pedían que concurriesen a los establecimientos penitenciarios, a ellos les parecía que un examen médico ahí podía estar coaccionado. Por otro lado, también desde la justicia hay argumentos que indican que el hecho de que la persona tenga que ser trasladada al cuerpo médico forense, en muchos casos, impide que se realice el examen porque el servicio penitenciario no está haciendo traslados, porque dicen que no hay camiones disponibles y por lo tanto se demoran los traslados hasta que no se realiza ese examen médico forense, lo cual también es muy grave. Por lo tanto también es como una discusión que sería interesante darse. En 2014 hubo una recomendación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, que solicitó a la Corte que los médicos forenses puedan constituirse en algunas ocasiones en los lugares de detención a realizar el examen. Bueno, es una cuestión que me parece que puede ser discutida también, cómo debería abordarse la cuestión, cómo garantizar que los exámenes forenses se hagan básicamente y se hagan en un tiempo prudencial. Sobre el contenido del examen médico forense ya se refirió Paula, y después obviamente también testigos y otras pruebas que permitan determinar cómo se han producido los hechos. Básicamente, por varias causas judiciales en las que ha participado la Procuración Penitenciaria, podemos señalar que hay deficiencias en cuanto a la aplicación del Protocolo de Estambul en Argentina. Deficiencias en distintos ámbitos. Digo, ¿quién tiene que aplicar el Protocolo de Estambul? Bueno, el Protocolo de Estambul lo tiene que aplicar, en primer lugar,
la justicia, digo, las investigaciones judiciales tienen que seguir las pautas del Protocolo de Estambul, también los médicos forenses, pero también lo deberían aplicar primero los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en las investigaciones que realizan, como ha contado Paula, que hacemos nosotros, pero también deberían aplicar las pautas sobre el examen médico del Protocolo de Estambul los médicos penitenciarios. Bueno, eso no sucede. Eso no sucede, eso está verificado, hubo un habeas corpus que se presentó en 2013, donde quedó de manifiesto que los médicos penitenciarios no aplican el Protocolo de Estambul y recientemente, el año pasado, el juez ordenó al servicio penitenciario que, junto con la Procuración Penitenciaria y los ministerios, tanto el fiscal como el de la defensa, realicen un protocolo de actuación acorde a los parámetros internacionales vigentes, resolución que ha sido confirmada por casación recientemente. Bueno, no se ha avanzado hasta el momento, no hemos avanzado en absoluto en ese protocolo. Y por otro lado, también este año, la sentencia de Peloso Iturri, que va a ser uno de los casos que se van a trabajar la semana próxima, puso de manifiesto que el cuerpo médico forense de Neuquén no aplicó ni protocolo de Estambul ni protocolo de Minoseto, y en ese sentido les sugirió, no sabían lo que era, y en ese sentido les sugirió la adopción del protocolo. Para terminar, solo quería dejar planteado el tema de la ética médica y el problema de la doble lealtad de los médicos del servicio penitenciario. Tienen una colisión de intereses los médicos que se desempeñan en el servicio penitenciario. Digo, tienen a su empleador, por un lado, que les puede dar órdenes o pueden tener leyes que los obliguen a realizar actos que son contrarios al juramento hipocrático. Esa contradicción resulta muy difícil de salvar. La Procuración Penitenciaria, digo, está a disposición ante esas situaciones. Cuando un médico se encuentra ante un caso de tortura, tiene obligación de denunciar, digo, es una obligación como funcionario público y es una obligación de los médicos también, conforme Protocolo de Estambul y conforme juramento hipocrático. Y sin embargo, puede ser que ahí se planteen dilemas, cuestiones por esta doble lealtad, por esa dependencia jerárquica del Servicio Penitenciario Federal. La Procuración Penitenciaria se ofrece a los médicos penitenciarios como organismo de confianza al que pueden recurrir cuando se encuentren frente a estos dilemas. Podemos resguardar su identidad si se contactan con nosotros, pero básicamente, digo, el dilema sigue estando presente y yo, como pregunta final que quería dejar planteada, es si esa dependencia laboral no hace imposible un accionar libre de conflictos éticos. Creemos que sí, y por eso la Procuración Penitenciaria considera que la atención a la salud y el servicio médico en prisión debe ser brindado por el Ministerio de Salud y no depender de las instituciones penitenciarias. Gracias. Bueno, gracias Marta. Y cerrando esta mesa, vamos a contar con las palabras del doctor José Luis Covelli, que es profesor titular de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la carrera de especialización de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires y médico forense psiquiatra en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional. Él nos va a hablar sobre estrés postraumático y daño psíquico de la tortura. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la Procuración Penitenciaria por la organización de estos talleres y fundamentalmente al académico doctor Julio Ravioli, que me ha invitado a participar justamente de estos talleres. Se me anunció que iba a hablar de daño psíquico. Eso fue, digamos, la primera propuesta. Pero después, escuchando con atención el inicio, la apertura, los anteriores exponentes, yo tenía preparado, digamos, un power para, digamos, hablar concretamente de daño psíquico, pero me parece más importante
más importante no solo desarrollar este tema del daño psíquico, sino fundamentalmente mencionar dos aspectos que me parece que en lo que estamos hablando que es absolutamente trascendental, que fundamentalmente debemos reflexionar los médicos. Los médicos, en mi caso médico forense, yo hace muchos años que estoy en la justicia, ya hicieron 27 años que estoy en la justicia, y muchas veces uno se pregunta con quién estamos enfrentados. Estamos enfrentados, evidentemente, con una persona como nosotros. Es un hombre en una determinada circunstancia, un hombre en determinadas circunstancias sumamente particulares, que es justamente la deprivación de su libertad, que después más adelante, es decir, lo utilizaré como un recurso de formación a los efectos de poder desarrollar lo que es el daño psíquico. La reflexión es la siguiente: nosotros tenemos a un hombre enfrente, nosotros estamos respondiendo a un oficio judicial donde una autoridad, un juez competente, nos hace determinadas preguntas. Pero justamente a partir de esa requisitoria judicial y respetando al que tenemos enfrente ya hace muchos años, nosotros tuvimos la directiva de atenernos al protocolo de Estambul. Y fundamentalmente, fíjense ustedes qué cosa simple cuando se inicia, digamos, el interrogatorio, el examen, digamos, el examen psicopatológico de un determinado sujeto. Se le informa a qué va a ser sometido, se le informa que va a ser sometido, cuál es el motivo, cuál es el mecanismo que se le va a aplicar y fundamentalmente que se va a comunicar a la autoridad que lo solicitó. Frente a esta situación que muchas veces es realmente novedosa en cuanto que hace 5 o 6 años, cuando nosotros nos atenemos al protocolo de Estambul. Fundamentalmente informar. ¿Para qué? Para que el sujeto pueda decidir a pesar de que está en una situación, digamos, de deprivación de la libertad. Muchos sujetos, cuando se le informa, se le explica y además se le notifica que se va a comunicar al juez que lo solicitó, muchas veces se niegan. Cosa que nosotros respetamos. Le hacemos firmar su negativa y se lo comunicamos al juez. Y cuando nosotros aplicamos esto, de alguna manera, es decir, estamos respetando ese derecho constitucional que es el famoso derecho de la autonomía. El derecho de la autonomía es decir que es un derecho constitucional, es un derecho personalísimo. Y este derecho personalísimo es ejercido por todo hombre por el simple hecho de ser persona, tal como lo indica nuestra Constitución Nacional. Evidentemente la autonomía, la posibilidad de elegir, evidentemente tiene derechos subsidiarios, que es la información, la veracidad y por último la confidencialidad. Y esta confidencialidad nosotros le comunicamos, le manifestamos al examinado que nosotros vamos a romper ese trato, digamos, ese trato de la confidencialidad. Pero fundamentalmente se le informa que va a ser sometido a qué procedimiento. ¿A qué procedimiento? Por otra parte, debemos recordar que no solo el sujeto, es decir, tiene derecho a ejercer su derecho de autonomía, si nosotros además somos absolutamente, si bien es cierto, ocupamos una función, por esencia somos médicos. Y los médicos fundamentalmente, ¿cuál es nuestro rol? Fundamentalmente, es decir, el principio, digamos, hipocrático del non nocere, primero no hacer daño, nunca hacemos daño. Con respecto, digamos, a los exámenes que se practican a solicitud de los jueces, fundamentalmente nosotros hace no me acuerdo cuántos años con exactitud, tenemos en vigencia un determinado reglamento, que ese reglamento también se ajusta a las pautas que establece el protocolo de Estambul. Antes se nos enviaban a distintas unidades carcelarias a efectuar los reconocimientos de los internos.
Y evidentemente no es el marco habitual para tener una relación, digamos, adecuada a los efectos de hacer un auténtico examen semiológico. ¿Por qué? Porque no es el medio necesario. Todo acto médico, por más que sea un acto forense o una medida judicial, debemos tener varios requisitos que también lo explicita el Protocolo de Estambul, como fundamentalmente es el derecho a la intimidad. Y como es un derecho a la intimidad, acá muchas veces cuando le comunicamos que va a ser sometido a un determinado, al examen psiquiátrico, se le pregunta además si desea que esté el celador presente o no. Evidentemente, es decir, eso también nosotros lo seleccionamos porque evidentemente hay muchos internos que no están en condiciones de repente de estar alejados de su celador. Haciendo esa salvedad, pero habitualmente siempre se le pregunta este tipo, digamos, de posibilidad para elegir. Y siguiendo, digamos, el Protocolo de Estambul, como decíamos, que es una relación médico, es decir, médico examinado, tiene una determinada intimidad. Como tiene intimidad, a lo que agrega, digamos, el Protocolo de Estambul, dice que tiene que tener un espacio y tiempo, tiene que tener determinado espacio y tiempo y una relación de intimidad y fundamentalmente el hecho de no sentirse coaccionado con la presencia del servicio penitenciario. Hecho esa reflexión, también extiendo un poco lo que decía a la anterior oradora, que hablaba del principio de la doble lealtad, es decir, el médico penitenciario, que muchas veces, cuando nosotros leemos las historias clínicas, muchas veces nos sorprende que no son historias clínicas que se correlacionan con el estado clínico del paciente, motivo por el cual yo creo que debe ser una motivación para poder educar al médico del servicio penitenciario, para que no conforme el denominado espíritu de cuerpo, es decir, tanto del médico con los anteriores o los compañeros, digamos, de esta institución. Hecha esta reflexión, vamos a ir directamente a lo que hablamos de daño psíquico. La existencia del daño psíquico evidentemente no es un término médico, es un término jurídico, pero viene originado a expensas de lo que se denomina una vivencia psicotraumática. Una vivencia psicotraumática es lo que produce la ruptura de un equilibrio psíquico, pudiendo desencadenar en el famoso trastorno postraumático, el estrés crónico. Que yo les puedo asegurar que he visto muchísimos trastornos postraumáticos del estrés crónico, evidentemente no como consecuencia, digamos, de tortura, pero sí como consecuencia de haber experimentado experiencias con suficiente idoneidad, como por ejemplo Cromañón, veteranos de guerra, lo del accidente del APA, es decir, la vivencia psicotraumática es el impacto psicotraumático que rompe el equilibrio psíquico, produce un desequilibrio y por ende genera esto lo que decía hace un instante, el trastorno postraumático, el estrés crónico. Cuadro clínico que es el paradigma del daño psíquico, que el daño psíquico, debo repetir, es de autoría de los magistrados, no es un término médico. Pero si nosotros decimos vivencia psicotraumática, entonces nos remitimos a lo que justamente el Protocolo de Estambul define como tortura. Fíjense cómo la define. Es todo aspecto de infligir intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener información para castigar, para intimidar y para coaccionar. Fíjense en ustedes si esto no tiene la magnitud y la intensidad para generar una vivencia, digamos, que produce una intensa conmoción en la intimidad del propio sujeto. ¿Cuál es el objeto, según el Protocolo de Estambul? Es destruir deliberadamente no solo el bienestar físico y emocional de la persona, como también la dignidad y la voluntad de las personas y las comunidades.
Vale decir que nosotros con estas torturas, con estas torturas, es decir, podemos equipararla a lo que se denomina las vivencias psicotraumáticas, que generan, digamos, en el sujeto un profundo desequilibrio de su psiquismo, como me refería hace un instante. Y esto va a generar, digamos, a lo largo este cuadro psicopatológico que recién definía. Y de alguna manera va a conseguir el objeto de la tortura, va a generar la desestructuración de la persona. Que cuando uno habla de la desestructuración de la persona, estamos hablando de la despersonalización. Y recordemos un poco, digamos, desde el punto de vista antropológico, cómo definimos el hombre. El hombre, es decir, se define fundamentalmente como un proyecto vital. Todos tenemos proyectos vitales, todos tenemos objetivos para lograr. Pensemos en este sujeto que está deprivado de su libertad, si realmente tiene libertad para poder decidir. Recordemos lo que decía Henry con respecto a las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales justamente es la patología de la libertad. De manera tal que el hecho, digamos, de estar privado de la libertad es un factor facilitador para que este impacto psicotraumático, esta tortura pueda, digamos, lograr la devastación del psiquismo de una persona. Y decía con anterioridad que el trastorno postraumático es como consecuencia de un impacto psicotraumático, es decir, evidentemente la tortura. Y esto, siguiendo la concepción antropológica, este cuadro está configurado por aspectos biopsicosocioculturales. Y fíjense en ustedes cómo podemos comparar y cómo podemos correlacionar el tema de la tortura con el impacto psíquico. El impacto biológico lo vamos a ver a lo largo del tiempo, y los aspectos sociales y culturales, aspectos sociales que genera una desculturalización del sujeto. Y cuando genera una desculturalización del sujeto, va a generar subcultura, lo que hoy en día hablamos de las subculturas penitenciarias, las subculturas de los sujetos detenidos. Y cuando hablamos de proyecto vital, la ausencia del proyecto vital, evidentemente por eso vamos a encontrar y vamos a poder comprender la reincidencia, el porqué de la reincidencia, porque se anuló el proyecto vital. El sujeto no tiene proyecto vital, no tiene perspectiva para lograrlo, sino lo único que sabe es vivir el presente, es decir, la consecuencia, digamos, de la deprivación de la libertad es la presentización de la vida. El sujeto vive el presente. Con respecto al trastorno postraumático, al estrés crónico, esto tiene una evolución crónica, es una evolución fásica donde de alguna manera va evolucionando progresivamente, primero con una fase de activación, luego una fase de intrusión, donde están los recuerdos, los denominados flashbacks, las ideas recurrentes, donde el sujeto representa, es decir, en forma espontánea, los recuerdos donde ha sufrido ese impacto psicotraumático. Y por último, la depresión. Decíamos que era crónico, pero no solo crónico, sino que muchas veces, es decir, obviamente que es invalidante, y cuando decimos invalidante, decimos que al sujeto lo anulamos en su proyecto vital y prácticamente lo subculturalizamos. Vale decir que de alguna manera lo estamos, es decir, impidiendo desde el aspecto social y el aspecto, digamos, psíquico de poder reincorporarse, digamos, a la sociedad. Y lo más temible de todo son las secuelas que deja el trastorno postraumático. El uso del alcohol, el uso de las benzodiazepinas, lo que se denomina el síndrome de la segunda generación, es aquel chico que se va creciendo en un lugar de violencia y por ende también puede vivirlo como un impacto psicotraumático y desarrollar un cuadro semejante, un cuadro similar. El síndrome de la segunda generación
el suicidio, como una complicación absolutamente nefasta. Y fíjense en ustedes, otra de las cosas más graves que muchas veces no se conoce, cómo termina evolucionando el trastorno postraumático del estrés crónico. El DSM-4 y el DSM-5 no lo menciona, pero el ICD-10 sí. Y lo denomina como trastorno persistente de la personalidad post-catástrofe, donde se caracteriza fundamentalmente por dos síntomas. La anedonia, que es la incapacidad de sentir, y fundamentalmente la carencia de frenos inhibitorios. Vale decir que encontramos un sujeto con estas particularidades sin ningún proyecto vital, de manera tal que nos encontramos con un sujeto que es la nada misma. Evidentemente, esto es como un aspecto secuelar, vale decir que fíjense en ustedes cuál es la trascendencia de un sujeto ser sometido a un psicotrauma de tal envergadura que tenga la idoneidad suficiente para generar este cuadro clínico. Para finalizar, y respetar los tiempos, quiero hacer énfasis en el tema que primero tomé como para reflexión. Nosotros somos médicos. Los médicos curamos, cuidamos y comprendemos. Y esto creo que tiene que estar en la mente de todo médico que ejerce cualquier parte de la medicina, sea la medicina forense. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tenemos unos pocos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o compartir alguna reflexión. Tenemos algunos micrófonos, me advierten que se pueden hacer circular. Ahí tenemos una persona que levanta la mano. Brevemente, si se puede presentar cuando le llegue el micrófono, no sé si los tenemos, se los podemos acercar. Si no, si quiere acercarse acá. Ahí está, gracias, Ramiro. No sé si está... Sí, anda. Si se puede presentar brevemente y hacer la pregunta. Gracias. Estaba prendido. Hola. Sí. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Freeland, soy profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, hermana de donde ustedes dos han estudiado. Quería hacer un par de observaciones y preguntas que tienen esas observaciones, con el sentido útil de debatir, ¿no? Casi a nivel universitario, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, creo que todos acá. Lo advierto porque seguramente voy a decir cosas que quizá no coincidan exactamente con lo que escuché. Respecto de la primera intervención, la de Paula, a mí me impresionó bastante la hipótesis sobre la que has partido. Me parece una hipótesis que, si quieres ponerla de nuevo, te lo voy a agradecer, por lo menos exagerada. Esa hipótesis es de la investigación que derivó en Cuerpos Castigados, no es una hipótesis de la cual yo partí. Ah, bueno, está bien. Bueno, en todo caso la hipótesis que fuere, pero la que has puesto como primer... Me parece una hipótesis por lo menos exagerada, digo, porque, claro, tiene mucho atrás, ¿no? Pero básicamente pareciera tener la afirmación de que el dolor penal, que así hablamos los penalistas, el dolor penal, que forma parte de la pena es dolor penal. La pena no puede ser otra cosa que dolor penal, porque si no, no es pena. Es muy fácil. Claro, ¿de qué dolor penal hablamos? La privación de libertad es un dolor penal, por supuesto. Lo que no podemos admitir, que acá estamos discutiendo, poniendo en claro, son las anomalías, las exageraciones. El delincuente consciente de algún modo, cuando comete un delito, que le viene algo, y ese algo puede ser la privación de libertad, pero no consiente una botella en el ano, como has puesto de ejemplo tú ahí. Eso, claro, que hay que castigarlo, eso es una anomalía. La pena de prisión se despliega en gran medida como pena corporal, sí, claro, a través de prácticas penitenciarias violentas o vejatorias. Bueno, un momentito, ¿no? Si todos fueran así, en vez de 190 denuncias, debería haber, no sé cuántos presos hay en la Argentina, 60.000.
100.000 denuncias, no 190, ¿no? Malos tratos físicos y tortura. Esta es la anomalía, no es la normalidad, ¿no? Estas prácticas regulares y sistemáticas responden a estrategias de gobernabilidad. ¡Wow! Bueno, yo sé dónde va todo esto y de dónde viene, por eso, pero por lo menos marco mi llamado de atención acá, ¿no? Esto responde a una ideología determinada que viene hace muchísimos años y es una expresión que todos conocemos y mucho más en la UB, donde has estudiado tú y la querida compañera. Hoy otro tema que me preocupa es el tema del consentimiento informado y la forma de hacer las denuncias. Esto ya desde el punto de vista técnico-penal. Yo no estoy muy seguro, es más, estoy bastante seguro de lo contrario, de que decirle a una persona, mire usted, señor, usted viene y me denuncia a mí una tortura acá en la cárcel de Ezeiza. ¿Sabe qué? Yo no lo puedo cuidar. Usted firme acá que sabe que yo no lo puedo cuidar, proteger de ningún modo, porque no tengo los medios para hacerlo. Usted va a quedar en manos de un juez, que por cierto ya está en manos de un juez, porque un juez tiene a su cargo el control de la pena, y librado a su suerte. Firme acá y vamos para adelante. Yo no estoy muy seguro que esto no sea una participación criminal en un delito. Es decir, si usted le dice a un señor, lo coloco en un riesgo típico o incremento el riesgo que usted ya está sufriendo de una manera no controlable, que yo no puedo controlar, yo no sé si usted no es partícipe de una digo general, estoy diciendo una hipótesis académica, de una forma grave de delito. 1, 2, no se puede consentir esto. No se puede consentir ni informada ni no informadamente. La posible tortura que al tipo le viene por la denuncia, o sea, la continuación del trato vejatorio o torturante del cual es víctima, o la que le va a venir como venganza a la denuncia, no se puede consentir. Porque hay bienes jurídicos, hay disposición sobre bienes que no son consentibles. Por ejemplo, esa. Así que ese papel no sirve para nada. Para nada. Cuidado con eso, ¿no? A la doctora Monclús, pocas condenas, muchas denuncias. Bueno, señora, esto es lo que pasa en la Argentina desde hace muchísimos años, no con torturas, con todos los delitos que se denuncian o no se denuncian en Argentina. Los que no se denuncian, cifra negra de la delincuencia, como decimos penalistas, son mucho más de los que se denuncian, ¿no? Ahora, de los que se denuncian, cifras oficiales de gobierno de Macri, porque el de Menem no tenía ninguna, el de Menem tampoco, pero el de Kirchner tampoco tenía ninguna. De 100 casos que se denuncian, 3 llegan a juicio oral, y de 3 que llegan a juicio oral hay 0,5 condena. Es decir, menos de una, es decir, nada. O sea, usted tiene una fábrica para hacer chorizos, se supone que tiene que hacer 1000 por año y no saca ni medio, o el que saca está podrido. Eso es lo que pasa en la Argentina, no con la denuncia de torturas, con todos los delitos que se denuncian. No es un problema con la tortura, creo yo, Esto es estrategia oficial, no es un invento mío, ¿no? Por último, y discúlpenme el atrevimiento de tanta cosa, ¿cómo prevenir, pregunto yo, también el engaño de la persona que denuncia, ¿no? Hay una cierta afirmación, una cierta presunción de la que se parte de que quien denuncia una tortura, estando encarcelado, la ha sufrido, que esto es verdad. Bueno, cuidado ahí también, ¿no? Porque yo creo que buena parte de los 60% que se descarta o se archiva tiene que ver con que el juez, que además tiene un control de una cámara, no encontró datos sobre esto. No encontró datos sobre esto. Gracias. Bueno, antes de empezar a contestar, que fueron varias preguntas, si alguien más quiere hacer una pregunta, así después empezamos con las respuestas. Gracias. Mi nombre es Sebastián Pasilio, yo también trabajo en la Procuración Penitenciaria, soy
coordinador de las causas judiciales en las que nos desempeñamos como querellantes. La pregunta es específicamente para el doctor Covelli, desde el punto de vista de este concepto que ha desarrollado del daño psíquico y el estrés postraumático. Es una pregunta que de alguna manera se deriva de la práctica y lo vamos también a plantear cuando hablemos del caso Brian Núñez en una de las jornadas de este taller. Pero la pregunta es concretamente, acá han hablado varios expositores respecto de el requisito que está en el protocolo de Estambul para los investigadores y para los profesionales de la medicina, la finalidad en sus exámenes de pronunciarse respecto del grado de correlación entre el hecho denunciado o el relato de la persona y el cuadro clínico que ustedes observan, ¿no? o los resultados de la entrevista psicológica o psiquiátrica en su caso. En este caso judicial, Brian Núñez, que yo le hago mención, pero también nos pasa generalmente en nuestra práctica, lo que se da en general con las personas privadas de su libertad es que cuando relatan un hecho traumático, a su vez hacen referencia a que son víctimas de este tipo de hechos, de malos tratos o torturas, de forma frecuente o constante a lo largo de su estadía en un espacio de encierro. Con lo cual, mi pregunta es, y esto es una discusión que se dio concretamente en el juicio oral en este caso, es, dada esa posibilidad de que haya una victimización constante en una persona que sufra varios hechos de malos tratos a lo largo del tiempo, ¿cómo se resuelve en la práctica la dificultad de correlacionar un cuadro posible de estrés postraumático con un hecho en particular, un hecho concreto, y no con una experiencia, digamos, generalizada de victimización dentro del espacio de encierro? Y también, como hizo referencia a otro tipo de fenomenología, mencionó cromañón o accidentes, me imagino que en esos casos era más claro porque la persona iba directamente con un hecho concreto y de repente no relataba una experiencia de victimización constante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Incardona, yo soy fiscal federal y la pregunta era para el doctor Covelli. Usted menciona la vivencia psicotraumática y habla desde esa definición de vivencia psicotraumática, analizando muchos aspectos que son propios de la prisionalización, la desculturalización, la propia privación de la libertad. Voy a poner los anteojos si no lo veo. Y que esa misma privación de la libertad es facilitadora de esas vivencias psicotraumáticas y termina concluyendo en un ejemplo del manual de SM y en el trastorno de personalidad post-catástrofe, que también recién me parece que mencionaba el colega, con 3 características puntuales del sujeto que dice vive el presente, no tiene frenos inhibitorios, no tiene proyecto vital y demás, y eso usted lo había asociado con la propia definición de la persona. Entonces la pregunta es la siguiente, y es si usted está entonces de alguna manera concluyendo que la propia, más allá de la tortura, la propia privación de la libertad ya constituye científicamente o médicamente un parámetro para que esa persona no tenga las características de una persona. Esa es mi pregunta. ¿Alguien más? Ahí la doctora Biseglia. Bueno, yo iba a preguntar otra cosa, pero la verdad que la última pregunta está buenísima. Mi nombre es Vilma Biseglia, yo soy jueza del Juzgado de Ejecución Penal acá de Capital Federal. Y siguiendo justamente lo que estaba diciendo acá la colega,
si evidentemente la cárcel facilita, ¿no es cierto?, este estrés, esta situación, digamos, disvaliosa en cuanto a la salud mental de esa persona que se encuentra privada de la libertad, la base, digamos, para poder mensurar las posibilidades, como suelen hacer los peritos, ¿no es cierto? Bueno, así lo prevé más o menos la ley de ejecución penal, respecto a lo cual hay mucha discusión, pero bueno, ¿cuál es el pronóstico, ¿no?, de reinserción social? Ya vendría como achicada la posibilidad, digamos así, de que sea favorable, es decir, ¿no? A ver, me gustaría si podría desarrollar un poquito ese concepto, me pareció muy interesante. Bueno, y Ariel quería decir algo. Yo digo, empezamos a contestar algunas cosas y después seguimos con la ronda. Yo, muy breve, antes de darle la palabra a Paula y a Marta, sobre las cuestiones que planteó el doctor Freeland, si no entendí mal. A ver, para aclarar los datos que se publicaron en la investigación Cuerpos Castigados, que es una investigación bastante conocida y difundida en el ámbito, digamos, penitenciario y de derechos humanos desde el año 2008, que se fue actualizando periódicamente y hay una última actualización del año pasado, creo que es. Se trabajó la investigación y los datos que trajo a colación Paula tienen que ver con cárceles federales. O sea, los 100.000 presos son la totalidad de los presos, según una cifra del último año, de todo el sistema carcelario. Entonces no es el mismo universo. En esa investigación no se dio cuenta de 100 denuncias. Se habló de 64% de personas sometidas a torturas o malos tratos. 64%. Eso nosotros lo calificamos como tortura sistemática. Ese dato me parece que, digamos, se puede controvertir, dato más, dato menos, ¿cuánto? ¿70 es sistemático? ¿62? Ese es el dato. Y es un dato que generó mucha controversia en el momento que se publicó. En el año 2008, las autoridades de aquel momento negaron, dijeron que era una exageración y cosas similares a las que hoy aquí se dicen, pero nunca desde el 2008 hasta este momento, es decir, hace más de 11 años que se viene trabajando con ese equipo de trabajo y con esa metodología, no hay una sola crítica científica al trabajo de la Procuración Penitenciaria, ni una sola. La investigación está publicada, la metodología está expuesta, el trabajo está coordinado por la licenciada Elcira Daroqui, que es directora del Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y un equipo de profesionales multidisciplinario ampliamente reconocido en el ámbito académico. Eso no significa que ad hominem haya que aceptar a ciegas sus datos y su metodología, pero de vuelta, ¿no? Hasta el momento, y se publicó en el año 2008, las autoridades de aquel entonces fueron muy duras en cuestionar los resultados, pero no pudieron cuestionar los fundamentos del resultado. Y esto es tan así que hoy tenemos por lo menos 3 o 4 sentencias de distintos tribunales federales que han tomado esta posición de la Procuración Penitenciaria que en ese momento eran discutidas. Cito de memoria: Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Tribunal Oral Federal de Neuquén, Cámara Federal de La Plata, Sala 3 y Sala 2, entre muchos otros, que hoy dicen, y lo dicen en términos literales, como les voy a decir, como dijo la Procuración Penitenciaria en el año 2008, la tortura en nuestras cárceles federales es sistemática. Entonces digo, como toda verdad científica es refutable y es discutible con argumentos y con datos también científicos. Rápido sobre el tema del consentimiento, digo, aclaro una cuestión. La Procuración Penitenciaria no está obligada a denunciar, a diferencia, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal o de los jueces, no está obligada a denunciar si no tiene el consentimiento de la víctima. Es más, no solo no está obligada, está impedida de denunciar si no cuenta con el consentimiento de la víctima. Por eso ese formulario, que puede ser falible o no, cumple un requisito fundamental, que es el que nos autoriza a nosotros a denunciar y a intervenir. Porque sin ese formulario nosotros no podemos intervenir. Nos han forzado, hemos recibido muchas denuncias, la verdad que fueron siempre muy creativos los abogados del servicio penitenciario y nos han denunciado penalmente por este tipo de cuestiones. Nunca por esta cuestión que usted plantea, pero nos han denunciado, por ejemplo, lo han denunciado al doctor Muñolo por no denunciar los casos que constituyen la cifra negra que registra la Procuración Penitenciaria. La Procuración pide permiso para denunciar y permiso para registrar.
Si nos autorizan a denunciar, denunciamos. Si nos autorizan a registrar, pero no a denunciar, lo registramos también. Que ese es el universo que parcialmente dio cuenta Paula. Nos han denunciado penalmente al procurador porque, bueno, tienen casos que no los denuncian, incumplen deberes de funcionarios públicos. Eso la justicia federal dijo, eso es una barbaridad. La procuración no está obligada a denunciar. Es más, fruto de esa facultad que tiene la procuración penitenciaria, que le permite intervenir en este tipo de casos con ese nivel de confidencialidad y de resguardo de la intimidad y de la autonomía, como planteó el doctor Covelli, de la víctima, es el que podemos actuar como actuamos, digamos, de manera falible y aceptamos, digamos, observaciones y críticas constructivas de todo tipo, porque eso hace que, sobre todo, somos un organismo público, nosotros no somos una ONG, somos un organismo público que actuamos en cumplimiento de los deberes que nos impone la ley. Pero uno de los deberes que nos impone la ley es preservar la seguridad de la víctima. Y una de las cuestiones que tiene que ver con preservar la seguridad de la víctima es nosotros no obligamos a la víctima, no porque no queremos o no deseamos, no debemos obligar a la víctima a denunciar cuando la víctima no consiente. Y ese formulario, digamos, cumple con esa salvedad. Y termino con dos cuestiones muy puntuales. Las denuncias que se hacen a la justicia, es verdad que en general tienen el mismo recorrido que tienen todas las denuncias por casos complejos, que es la impunidad, en la gran mayoría de los casos. Ahora bien, y esto está documentado, y hay un montón de investigaciones al respecto. Puedo citar de memoria una investigación que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en la época donde el doctor Tayana era secretario de Derechos Humanos, investigaciones de diversas ONGs, investigaciones propias. Porque sí hay estadísticas. En la provincia de Buenos Aires hay un montón de estadística de la Procuración General ante la Suprema Corte sobre casos instruidos, casos elevados a juicio y casos condenados. La cifra negra en los casos de tortura es mucho mayor que en los casos comunes. Y también la cifra de impunidad es mucho mayor, el estándar de impunidad es mucho mayor que en cualquier caso complejo, de corrupción, de lavado de dinero, de lo que se quiera plantear. Es mucho más alta el estándar de impunidad en los casos de tortura que en los casos complejos comunes, que también, como usted bien hace referencia, la impunidad es muy alta. Y nada más, no me quiero extender y no quiero robar la palabra. No sé si usted quiere agregar algo más o pasamos al doctor Covelli. Bueno, evidentemente no fui claro. Voy a contestar la segunda y la tercera pregunta, que es la misma. La privación de la libertad no es un psicotrauma que tenga la suficiente idoneidad para poder desencadenar un trastorno postraumático del estrés crónico. Yo dije que podía facilitar un impacto psicotraumático, como es el ejemplo de la tortura, pero nunca dije que la privación ilegítima de la libertad sea la causal directa para desencadenar un trastorno postraumático del estrés crónico. La privación de la libertad, si bien es cierto, el sujeto se va a adaptar a esa nueva circunstancia existencial, pero evidentemente no va a padecer ni va a desarrollar un trastorno postraumático del estrés crónico. La deprivación de la libertad sumado a una vivencia traumática como es el efecto de la tortura es muy factible que lo pueda desarrollar, pero el mero hecho de la privación de la libertad no es generadora de este trastorno postraumático. No sé si está claro. ¿Sí? Con respecto a la segunda pregunta, o a la primera pregunta, es decir, que evidentemente, es decir, ¿qué pasa cuando un sujeto sufre y experimenta varias experiencias psicotraumáticas? Es decir, la clínica lo indica. Generalmente la idea recurrente, el famoso flashback, es decir, un sujeto sometido a distintas vivencias psicotraumáticas, por ejemplo el caso de Cro-Magnon, es decir, recuerda un montón de cosas, grito, la oscuridad, el olor, el humo, etcétera, etcétera, pero hay una sola que recuerda y es la que se vuelve recurrente, que es la del flashback. Igual que el tema, por ejemplo, de los veteranos de guerra, pueden existir un montón de vivencias psicotraumáticas, pero hay una sola exclusivamente que es la que se vuelve recurrente. No sé si pude contestar su inquietud. Y la inquietud de las magistradas que se asustaron, me parece. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno. Sí, muy breve.
Está bien, capaz que está mal traer un caso, pero tenemos un caso que estamos llevando adelante de hace más de un año de un detenido que, conforme las pericias psiquiátricas de la unidad estaría simulando. La persona esta está en silla de ruedas, es ayudada permanentemente por un detenido para bañarse, para ducharse, para ir al baño. Y es ayudado por distintos compañeros, ¿no? Está en un pabellón común y obviamente no puede valerse por sí mismo, por lo menos desde hace un año hacia atrás. Tratamos de llevar algunas pericias psiquiátricas en el cuerpo médico y solo fue entrevistado una sola vez y la conclusión fue bastante... no dio a entender que sí, que simulaba, ¿no? Y con una sola entrevista, digamos. A todo esto, obviamente, un padecimiento de tortura permanente, ¿no? Con todo este cuadro que le estoy diciendo. A su entender, por su experiencia, usted, digamos, ¿cómo deberíamos proceder en estos casos? ¿Cuántas entrevistas podríamos llegar a tener para determinar si una persona, o con una sola entrevista se puede llegar a determinar que una persona está simulando estas cuestiones? Simplemente le voy a contestar esto que muchas veces es la pregunta preferida en los tribunales orales. ¿Qué tiempo le demandó llegar a esta conclusión? El tiempo suficiente. Evidentemente hay casos sumamente complejos que requieren más de una entrevista. ¿Ese sujeto es de acá de la jurisdicción de acá de Capital? Creo que me parece, sé quién es. Es decir, que se solicitó nueva revisión y estudio psicodiagnóstico, pero después no volvió más. Es decir, no volvió más, yo no creo haberlo vuelto a ver. Pero el tiempo suficiente el tiempo suficiente es lo que uno considera adecuado. Un síndrome delirante, un portero de un edificio lo diagnostica. El doctor... Perdón la invasión. Gracias, ¿cómo le va? Disculpen la invasión, pero entiendo que hace un poquito a la incumbencia de lo institucional de Cuerpo Médico Forense. Yo soy Leonardo Ghioldi, psiquiatra, vicedecano de Cuerpo Médico, estoy acompañado del doctor Ginesín, decano. Efectivamente, como dice el doctor Covelli, no es un tema cuantitativo, sino que es un tema de la objetivación científica de lo que se está diciendo, tanto en cuanto al daño que podría haber generado la privación de la libertad, cómo se correlaciona con el padecimiento que nosotros estamos viendo, y se tiene que correlacionar con líneas de padecimiento que sean directamente atribuibles al hecho en sí. Que exista un padecimiento no nos permite vincularlo a una causa. Lo que nos va a permitir es que ese padecimiento tenga una configuración que se vincula directamente con el hecho, en primer lugar. Y después, en cuanto a cuánto, muchas veces podrá ser muy breve el tiempo en el cual nosotros podemos objetivarlo y muchas veces podrá requerir mayores estudios como un examen psicodiagnóstico, que es un intento bastante acertado de profundizar sobre este aspecto, y muchas veces ni aún con todo eso podemos llegar a esa correlación. Sí, nuestra exigencia y nuestro requerimiento bioético es profundizar al máximo nuestras posibilidades para poder llegarlo, pero no siempre va a ser posible. No sé si con esto contestamos. Perdón la introducción. No, por favor, al contrario, gracias. Un poco se trata de eso. Hoy, si bien la jornada tiene, digamos, una composición de mesas donde se presentan temas más teóricos, y recién en las jornadas que vienen vamos a trabajar sobre casos concretos, donde se van a discutir muchas de estas cuestiones que hoy se han empezado a presentar. La idea de este taller es que sea eso, sea un taller. Y entonces, digamos, agradecemos las reflexiones, la discusión,
el intercambio. Y entonces vamos cerrando esta primera mesa. Yo quiero hacer una última reflexión, que me parece que viene a colación un poco en función de algunas de las preguntas que nos han hecho, que nos permite también quizás ser mucho más claros en función de cuál es el objetivo de este taller o de estas jornadas. Está claro que no siempre que un caso quede impune, eso significa que hay un culpable, digamos, que está libre y, digamos, sin duda era tortura, aunque no lo podemos probar. Si esa era la cuestión que se quiso plantear, digamos, eso parece una idea clara. Es decir, si yo no puedo acreditar que fue tortura, tampoco puedo acreditar, digamos, que el caso quede impune. Como uno lo diría de la corrupción, del lavado de dinero, digamos. Entonces, digamos, uno no podría hablar de corrupción si yo no tengo un culpable. Eso parece una idea clara que nosotros no queremos, en principio, controvertir cuando hablamos de impunidad en los casos de tortura. Ahora bien, para poder decir que no hubo impunidad, hablemos de la tortura, uno tiene que poder plantear que la justicia hizo todo lo que podía hacer y o bien no pudo arribar, digamos, a los grados de certeza necesarios para poder avanzar, o arribó a un estado de certeza negativa que le permite decir, no, acá el hecho no existió. Efectivamente se pegó solo, el servicio tiene razón, la verdad que se pegó solo, la víctima se pegó solo, o se murió de muerte súbita, tenía razón el servicio, o se suicidó. Es decir, para poder llegar a esa conclusión, podemos poder determinar que la justicia hizo todo lo que tenía que hacer y el resultado es este. Entonces, ¿en qué condiciones podemos decir que la justicia hizo todo lo que tenía que hacer? Lo que le parece a uno, la opinión del otro, la opinión subjetiva de aquel profesional, la opinión subjetiva de aquel otro profesional. ¿Ese es el parámetro? ¿Ese es el estándar? ¿O tiene que haber un estándar que nos permita decir, en forma homogénea, objetiva, que acá se hizo todo lo que se tenía que hacer y la justicia no tiene más que hacer? Es una obligación de medio, digamos, ya hablando de términos jurídicos, perdón los médicos. La obligación de la justicia, como creo que sugirió el colega que inauguró las preguntas, es la justicia hace lo que está a su alcance. Si cumple con esa obligación, ya cumplió. No se le puede exigir más a la justicia. Está claro, nadie quiere poner en crisis esa idea, pero ¿qué significa y esto me parece que es lo que falta y es lo que nosotros queremos enfatizar con esta jornada, ¿qué significa que la justicia hizo todo lo que estaba a su alcance? Diría, para simplificar e ir cerrando, significa que se aplicó el protocolo de Estambul, que se aplicó el protocolo de Minnesota en caso de muerte, que se actuó en forma diligente, exhaustiva y célere, es decir, que se recabaron testimonios, se los fue a buscar, no se le dijo al servicio tráeme los testimonios, que se tomaron los testimonios en situaciones de confidencialidad, evitando la coacción del servicio penitenciario, digamos, una serie de cuestiones que y no quiero agotar aquí, ni mucho menos, todos estos requisitos, pero que son los que vamos a discutir en esta jornada, porque son los que precisamente nos permiten llegar a esta conclusión. No, si hay impunidad no es culpa de la justicia, es un problema de la naturaleza que estos casos son difíciles y no se pueden resolver. Nosotros adelanto nuestra hipótesis, quizá también sesgada por nuestra ideología, digamos, humanista, tenemos la fuerte presunción de que la justicia, que la tortura existe documentada en la investigación que se trajo a colación y que la justicia no hace todo lo posible en base a estos estándares que en estas jornadas vamos a explicar en qué consisten. Así que bueno, pasamos al café, los invitamos a todos que tomen el café y seguimos con la discusión. Gracias.